Señor amado, hoy te damos infinitas gracias por este despertar que nos regalas de vida. Venimos delante de ti en este 7 de marzo, reconociendo algo que muchas veces nos cuesta admitir, porque nuestra fe no siempre es tan firme como quiere ser. Hay momentos en los que escuchamos tu llamado y deseamos obedecer, pero dentro de cada uno de nosotros también aparece el miedo. Así como Pedro salió de la barca porque confió en tu voz, yo también quiero responder cuando me llames. Pero sabemos que muchas veces después de dar algunos pasos, comenzamos a mirar el viento, las olas, las circunstancias y nuestro corazón se llena de dudas. Dios mío, tú conoces nuestras luchas internas, sabes cuántas veces nuestra fe ha sido sacudida por lo que no vemos, por lo que sentimos o por lo que no entendemos. Perdónanos, Señor, porque cuando permitimos que el temor tenga más peso en nuestro corazón que tu palabra, perdona cuando nuestros ojos se han enfocado más en los problemas que en tu presencia. Y hoy queremos volver a mirarte, Señor, porque si algún momento comienza a hundir esa fe, por causa de nuestros pensamientos, nuestras inseguridades o nuestros temores, recuérdanos que tu mano sigue extendida hacia cada uno de nosotros. Dios mío, enséñanos a confiar más en tu voz que en lo que nuestros ojos perciben. Y forma en cada uno de nosotros esa fe que no dependa de circunstancias favorables, sino de la certeza de que tú estás con nosotros en medio del mar. Bendícenos, guárdanos y protégenos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículos del 29 al 31. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El episodio de Pedro caminando sobre el agua ocurre en un contexto de crisis, porque los discípulos estaban en medio del mar mientras una tormenta agitaba la barca, según Mateo 14:24. Y en la mentalidad judía, el mar representaba caos, incertidumbre y fuerzas que el ser humano no podía controlar. Por eso cuando Jesús caminaba sobre el agua, estaba demostrando algo profundamente teológico: su autoridad sobre el caos. Y no solo está haciendo un milagro, está revelando su identidad divina. Amados, cuando Pedro dice: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, en Mateo 14:28, no está simplemente siendo impulsivo, está respondiendo al reconocimiento de que la autoridad de Cristo puede sostener lo imposible. Y la clave del pasaje está en una sola palabra de Jesús. Dice: ven, porque no fue el agua la que sostuvo a Pedro, fue la palabra de Cristo, ¿verdad? Y en la teología bíblica, la palabra de Dios no es solo información, es poder creador y sustentador. Así como en Génesis Dios habló y la creación respondió, aquí la voz de Cristo crea una realidad donde lo imposible se vuelve posible. Porque Pedro camina sobre el agua mientras su confianza permanece en esa palabra. Pero el texto dice: al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y aquí ocurre el cambio crucial, porque Pedro pasa de mirar a Cristo a mirar las circunstancias. Y el problema no fue el viento ya estaba antes de que Pedro saliera de la barca. El problema fue el cambio de enfoque, porque la duda de la Escritura no siempre significa incredulidad total, muchas veces significa fe dividida. Entonces Pedro todavía cree en Jesús, pero simultáneamente permite el miedo que interprete la realidad. Y cuando esto ocurre, comienza a hundirse.
Sin embargo, el detalle más hermoso del texto es la rapidez de la intervención de Cristo. Dice que al momento Jesús extendió la mano. Entonces la gracia de Dios es más rápida que el colapso humano. Y aunque Jesús corrige a Pedro diciendo, ¿por qué dudaste?, la corrección viene después de rescatarlo. Esto revela un principio de carácter de Dios. Primero salva y luego enseña. Amigo y amiga que me escuchas en esta mañana, la barca representaba eso conocido, ¿verdad? O sea, lo seguro, lo predecible, lo que podemos controlar. Pero muchas veces Jesús nos llama a salir de esa barca. A salir de la barca puede significar obedecer un llamado, tomar una decisión espiritual difícil, confiar en Dios en medio de incertidumbre o caminar hacia un propósito que otros no entienden. Pero la fe bíblica nunca se desarrolla permaneciendo siempre en la comodidad, porque fue Pedro el único discípulo que caminó sobre el agua. Y no porque estuviera con esa fe perfecta, sino porque se atrevió a responder el llamado de Jesús. Sin embargo, este mismo Pedro también experimentó miedo. Y esto nos enseña que el problema no es sentir temor. El problema es permitir que el temor se convierta en el lente principal a través del cual interpretamos la realidad. Así que cuando nuestras circunstancias se vuelven más grandes que nuestra percepción de Dios, la fe comienza a debilitarse. Pero incluso en ese momento el clamor de Pedro es poderoso porque dice, Señor, sálvame. Y no es una oración larga ni elaborada. Es una oración nacida de esa desesperación, de la dependencia absoluta. Y Jesús responde inmediatamente. Esto significa que la fe verdadera no es la ausencia total en momentos de debilidad, sino de la disposición de clamar a Cristo cuando nos damos cuenta de que no podemos sostenernos solos. Pedro aprendió algo ese día que marcaría su vida para siempre, y la seguridad no estaba en la barca, estaba en la presencia de Dios. Y la verdad de hoy nos lleva a conocer de que la fe se fortalece cuando tus ojos permanecen en Cristo más que en las circunstancias. Mi hermano, te invito para que mañana me acompañes en una nueva enseñanza, porque comenzar el día con Dios es lo mejor cada día. Bendiciones.